Hola, 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 amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionado porque tengo un tema que de verdad sé que los va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que sacudió el mundo de las series turcas, algo que hizo temblar las redes sociales y que sinceramente nadie, pero nadie, esperaba. Y es que como ya leyeron en el título, el 25 de agosto de 2025. ¡Boom! La noticia explotó Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se imaginan la combinación explosiva? ¿Están listos para saber qué pasó? Pues pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Y antes de que me olvide, por favor, si son nuevos por aquí y les gusta el contenido de novelas turcas, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden nada de lo que se viene. Ya saben, activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Agosto de 2025, un día normal, el sol brillando, la vida transcurriendo, y de repente ¡zas! Las redes sociales enloquecieron. La noticia voló como un cohete. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más grandes de Turquía, la pareja soñada por millones de fans en todo el mundo, se casaban. Sí, lo escucharon bien. Se casaban. Y no estoy hablando de un rumor, de una especulación, de un chisme de pasillo. No. Estoy hablando de una noticia confirmada por medios de comunicación turcos de renombre, con fotos, vídeos, todo. Era oficial. Y el mundo entero y especialmente el fandom de Erkencikus enloqueció. Imaginen la escena, millones de fans en cada rincón del planeta, pegados a sus pantallas, revisando sus redes sociales, buscando información, fotos, vídeos, cualquier cosa que les confirmara que esto no era un sueño. Porque seamos honestos, ¿quién no soñó con que Sanem y Can, los personajes que interpretaron en Erkencikus, terminaran juntos en la vida real? La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, se sentía en el aire. Era palpable. Pero volvamos al 2025. La noticia de la boda fue un terremoto. Por un lado, la emoción desbordante. Las redes sociales explotaron con mensajes de alegría, de felicitaciones, de sorpresa. Miles de fans celebraban la unión de sus ídolos. Sanem y Can son reales, gritaban algunos. El amor sí existe, afirmaban otros. La felicidad era palpable, se respiraba en cada comentario, en cada publicación. Pero como en toda historia, no todo fue alegría. Por otro lado, la sorpresa, el desconcierto, la incredulidad también se hicieron presentes. Recordemos que en ese momento tanto Can Yaman como Demet Özdemir tenían sus respectivas vidas amorosas, al menos públicamente. Can, por ejemplo, había estado vinculado sentimentalmente con otras actrices y modelos, y Demet también había tenido sus relaciones. Entonces la noticia de la boda, de un día para otro, fue un auténtico bombazo. ¿Cómo fue que pasó? ¿Cuándo surgió el amor? ¿Cómo lograron mantenerlo en secreto? La especulación, por supuesto, no se hizo esperar. Comenzaron a surgir teorías, rumores, chismes de todo tipo. Algunos decían que la relación se había desarrollado en secreto, lejos de las cámaras y de los flashes. Otros especulaban con que el amor había surgido a raíz de la conexión que ambos tenían, tanto dentro como fuera del set, mientras grababan Erkencikus. Y por supuesto, no faltaron aquellos que aseguraban que todo era una estrategia de marketing, un montaje para generar más atención, para impulsar la carrera de ambos actores. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo se gestó este romance inesperado? Bueno, la verdad es que hasta la fecha, no se sabe con certeza. Ni Can ni Demet hablaron abiertamente sobre cómo fue que se enamoraron y cómo mantuvieron su relación en secreto. Ambos siempre fueron muy discretos con su vida privada, y respetaron su privacidad al máximo. Lo que sí sabemos es que la boda fue un evento espectacular. Se llevó a cabo en una locación de ensueño con una decoración exquisita y una lista de invitados que reunía a lo más selecto de la farándula turca e internacional. Las fotos y los vídeos de la ceremonia fueron simplemente impresionantes, Can y Demet, radiantes, enamorados, prometiéndose amor eterno frente a sus seres queridos. *** La previa, un camino hacia la sorpresa ***. Para entender completamente el impacto de la noticia, es crucial recordar el contexto. Erkencikus había sido un fenómeno global.
La serie, con su mezcla de comedia romántica, drama y paisajes espectaculares, conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era el corazón de ese éxito. Sus interpretaciones, la forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, todo apuntaba a una conexión especial. Los fans inevitablemente comenzaron a soñar con que esa conexión traspasara la pantalla. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, fanfics y edits dedicados a la pareja. Los hashtags como #Canem y #Sanemcan se hicieron virales, demostrando el fervor de los seguidores. Cada foto, cada vídeo, cada declaración, era analizada al detalle. La esperanza de ver a Can y Demet juntos fuera de la pantalla era palpable. Sin embargo, la vida real, a menudo, es diferente a las fantasías. Ambos actores, durante y después de la serie, fueron vinculados con otras personas. Can, conocido por su atractivo y carisma, tuvo relaciones que fueron ampliamente comentadas en la prensa turca. Demet, con su belleza y talento, también mantuvo relaciones públicas. Esto, lejos de disuadir a los fans, alimentaba la idea de que quizás solo estaban ocultando su verdadero amor. La discreción de ambos, tanto en sus vidas privadas como en sus interacciones públicas, solo aumentó el misterio. Rara vez se les veía juntos fuera de eventos profesionales. No compartían fotos juntos en sus redes sociales que sugirieran algo más que una amistad. Esto, por supuesto, solo avivó la llama de la especulación y el deseo de los fans. *** El día del terremoto, el 25 de agosto de 2025 ***. El 25 de agosto de 2025, la noticia cayó como un rayo. Los medios turcos, con sus fuentes confiables y contactos directos, publicaron la noticia: Can Yaman y Demet Özdemir se casaban. La noticia se propagó a la velocidad de la luz, impulsada por las redes sociales. Los portales de noticias, los blogs de series turcas, los canales de YouTube como el mío, todos se hicieron eco de la noticia. La reacción inicial fue de incredulidad. Muchos fans se negaban a creerlo. Esperaban que fuera un rumor, una falsa alarma. Pero las fotos y los vídeos confirmaron la noticia. Se revelaron detalles de la ceremonia, la locación, los invitados. La boda era real, y era inminente. La explosión de emociones fue masiva. Por un lado, la alegría desbordante. Los fans celebraban la unión de sus ídolos. La idea de que Sanem y Can, los personajes que les habían robado el corazón, estuvieran juntos en la vida real, era un sueño hecho realidad. Se compartieron miles de mensajes de felicitación, edits con escenas de Erkencikus y deseos de felicidad para la pareja. Por otro lado, la sorpresa y el desconcierto. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cuándo había surgido el amor? ¿Cómo lograron mantenerlo en secreto? Las preguntas inundaron las redes sociales. La especulación se disparó, alimentada por la curiosidad y el deseo de conocer los detalles. *** La boda, un cuento de hadas hecho realidad ***. La boda de Can Yaman y Demet Özdemir fue un evento espectacular. Se llevó a cabo en una locación de ensueño, un lugar paradisíaco con vistas impresionantes. La decoración, cuidadosamente planeada, reflejaba el estilo romántico y elegante de la pareja. La lista de invitados fue un desfile de estrellas de la farándula turca e internacional. Actores, directores, productores, celebridades, todos se reunieron para celebrar el amor de Can y Demet. Las fotos y los vídeos de la ceremonia eran simplemente impresionantes. Can y Demet, radiantes, enamorados, se veían como si hubieran salido de un cuento de hadas. Él con un traje elegante y a medida, ella con un vestido de novia espectacular, diseñado especialmente para la ocasión. La emoción se sentía en el aire. Las miradas de complicidad, las risas, las lágrimas de alegría, todo demostraba el profundo amor que sentían el uno por el otro. La ceremonia fue íntima y conmovedora. Los votos matrimoniales, llenos de promesas de amor eterno, hicieron llorar a más de uno. La pareja se comprometió a amarse y apoyarse en todas las circunstancias. Fue un momento mágico, un momento que demostró que el amor verdadero existe y que los sueños pueden hacerse realidad. *** Después de la boda, discreción y felicidad ***. Después de la boda, Can y Demet decidieron mantener su vida en pareja lejos de los reflectores.
No fueron de las parejas que inundan las redes sociales con fotos y vídeos de su día a día. Optaron por disfrutar de su amor en la intimidad, lejos del bullicio mediático. Esta decisión fue muy respetada por sus fans. Entendieron que la pareja necesitaba su espacio y su privacidad. No obstante, ocasionalmente se les veía juntos en algunos eventos sociales, paseando por la calle o disfrutando de unas vacaciones. En cada una de esas apariciones, la felicidad que irradiaban era palpable. Se les veía sonrientes, tomados de la mano, cómplices. La discreción de Can y Demet no impidió que los rumores y las especulaciones siguieran circulando. La prensa turca, siempre ávida de noticias, intentó obtener detalles sobre su vida en pareja. Sin embargo, la pareja, con su habitual elegancia y discreción, supo mantener su privacidad. *** El impacto en sus carreras, un impulso inesperado. ***. Contrario a lo que algunos pudieran pensar, el matrimonio de Can Yaman y Demet Özdemir, lejos de perjudicar sus carreras, les dio un impulso inesperado. La atención mediática que generó su boda los catapultó a la fama internacional. Sus proyectos, sus películas, sus series, se volvieron aún más populares y ambos se consolidaron como dos de los actores más importantes de Turquía y del mundo. Can Yaman, con su carisma y talento, continuó protagonizando series de gran éxito como Dolunay y Bayyey, entre otras. Demet Özdemir, con su belleza y versatilidad, también siguió trabajando en proyectos exitosos como Doğduğun Kaderindir y Sadakatsiz. Ambos demostraron que su talento era indiscutible y que su éxito no dependía de su relación. La noticia de su boda, en lugar de desviar la atención de sus carreras, las potenció. Los fans, al verlos juntos, sentían una mayor conexión con sus trabajos. La idea de que los personajes que interpretaban fueran una pareja en la vida real, solo aumentó su interés en las series y películas en las que participaban. ***. Más allá de las redes sociales, el legado de Can y Demet ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir va más allá de los rumores de las redes sociales y las noticias sensacionalistas. Es una historia de amor, de perseverancia y de éxito. Es una historia que nos demuestra que a veces, la vida nos sorprende con giros inesperados, con momentos mágicos y con finales felices. Es una historia que nos recuerda que el amor es posible, que los sueños pueden hacerse realidad y que la felicidad está al alcance de todos. Nos enseña la importancia de la privacidad y del respeto mutuo. Nos muestra cómo la discreción y la autenticidad pueden fortalecer una relación y a la vez impulsar las carreras profesionales. El impacto de Can Yaman y Demet Özdemir en la industria de las series turcas ha sido innegable. Han sido una de las parejas más icónicas y queridas por el público. Han demostrado que la química en la pantalla puede traducirse en una conexión real fuera de ella. Han inspirado a millones de fans a creer en el amor y en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. Su historia ha trascendido las fronteras de Turquía. Han conquistado a audiencias de todo el mundo. Su trabajo ha sido reconocido y premiado en numerosas ocasiones. Han demostrado ser actores talentosos y profesionales. Y sobre todo han demostrado que el amor y la felicidad son posibles. ***. Reflexiones finales. ¿Qué esperar del futuro? ***. Es natural preguntarse qué les depara el futuro a Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué nuevos proyectos están planeando? ¿Cómo seguirá evolucionando su relación? ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? Por el momento, la pareja sigue manteniendo su privacidad. No han hecho declaraciones públicas sobre sus planes futuros. Sin embargo, los fans siguen esperando con ansias nuevos proyectos y nuevas noticias sobre su vida en pareja. Lo que sí sabemos es que su amor, su talento y su profesionalismo seguirán siendo una fuente de inspiración para muchos. Seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Seguirán conquistando a nuevas audiencias. Y sobre todo, seguirán disfrutando de su amor y de su felicidad. ***. Conclusión. Un fenómeno que marcó una época. ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos hizo soñar con el amor, es un testimonio de la magia de las novelas turcas, de la fuerza de las redes sociales y del poder del amor verdadero. Es una historia que quedará grabada en la memoria de todos nosotros. El 25 de agosto de 2025, el mundo de las novelas turcas se revolucionó. La noticia de la boda de Can Yaman y Demet Özdemir fue un acontecimiento que marcó una época. Su historia, llena de emoción, alegría y amor,
es un recordatorio de que a veces, la vida nos sorprende con finales felices. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya emocionado tanto como a mí. Recuerden, el 25 de agosto de 2025, el mundo de las novelas turcas se revolucionó. Y la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, la pareja que nos hizo soñar con el amor, quedará grabada en la memoria de todos nosotros. Ahora, cuéntenme, ¿qué les pareció esta historia? ¿Se sorprendieron con la noticia de su boda? ¿Les gusta esta pareja? ¿Qué expectativas tienen sobre su futuro? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.